Bueno, bienvenido Hugo. Iniciamos acá esta serie de charlas o conversatorios y si bien nosotros nos conocemos, evidentemente nos tenemos que presentar. Mi nombre es Jorge Lorenzo, soy miembro del Instituto de Pensamiento Político Equidad. Con nosotros está el licenciado Hugo Saquilán, sociólogo, también perteneciente al IPE. Y me gustaría empezar que nos cuentes un poquito de vos, Hugo, un brevísimo currículum eh, como para hacer esta primera intro. Bueno, sí, es verdad, mi titulación básica es sociólogo. En este momento les estoy hablando de España, donde he residido en los últimos años. Ya a punto de jubilarme como docente universitario. Y mi última responsabilidad ha sido director de comunicación de la Universidad de Almería, ¿no? Un poco para comentar de que me especialicé en el tema de comunicación institucional, después de la titulación de sociología y además ejercer como docente en la Universidad Nacional de San Juan. He tenido experiencia, posibilidades de estudiar y de investigar y hacer cursos y doctorados y máster en distintos lugares, ¿no? En distintas ciudades. Eso me ha posibilitado tener o pretender tener una cosmovisión de los acontecimientos sociales y culturales más importantes de los últimos años. He tratado de ser un observador directo de esos acontecimientos y te diría así como resumen, así entramos de lleno con el otro tema, que el único fenómeno que todavía me falta para estar en directo es el tema de China, ¿no? Todo lo que está sucediendo en China. Los otros fenómenos los he podido... pero sí que nos cuentes qué es el IPE, por qué nace, quiénes lo conforman, dónde está. El año pasado, fruto de muchas conversaciones, de intercambio de opiniones, correo electrónico, chats con distintos colegas de distintas especialidades, fuimos madurando la idea de pasar del trabajo de consultoría, que un poco ya lo veníamos haciendo, ¿no? A una conformación de un laboratorio de ideas. Un laboratorio de ideas que pudiera centrifugar una serie de experiencias de distintos ámbitos, ¿no? Del ámbito político, social, intelectual, profesional, de la militancia social, desde el feminismo, desde la ecología, desde el ámbito de la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Entonces fuimos aunando opiniones, intercambiando borradores hasta que llegamos a la conformación de un documento y eso nos posibilitó entonces dar a nuestro entender un salto cualitativo. Así básicamente un poco lo que perseguíamos. Centrifugamos ideas, intercambiamos opiniones, pero que estuviera muy vinculado con la praxis. Es decir, que poder hacer recomendaciones, poder hacer orientaciones e implicarlos mucho en lo que entendemos para el caso de Argentina y Latinoamérica, ¿no? La necesidad de unos profundos cambios que superen toda la etapa del neoliberalismo. Y bueno, la conformación del IPE nos dio esa posibilidad de que en forma transversal cruzar ideas, experiencias y llevarlas a las prácticas. Entonces una de las primeras iniciativas que tomamos fue el desafío en este año, ya a principio de año, de colaborar, de ayudar, de incentivar en lo que es el tema de la formación de militantes, de agentes sociales, en función de tres ideas, de tres pilares básicos que nosotros partimos, que uno es el tema de la equidad, la igualdad, ¿no? El otro que está muy vinculado al tema medioambiental, al tema del urbanismo, al tema de la ecología, es decir, a este tema de que ya este planeta lo hemos esquilmado a niveles no conocidos y que por lo tanto hay que generar nuevas ideas y nuevas propuestas desde lo local a lo global y de lo global a lo local. Y el tercer elemento que le agregamos, así como para hacer una síntesis de los tres ejes fundamentales que decíamos,
todo lo que estuviera vinculado con el tema del feminismo, la diversidad sexual, los derechos de los jóvenes, ¿no? Entonces, a partir de estos tres ejes básicos fuimos desprendiendo una serie de marcos teóricos, se pusieron una serie de autores. Partimos del hecho de que no tenemos la verdad absoluta, sino siempre cuestionamos nuestras propias ideas. Por eso, a nivel metodológico, uno de los elementos que hemos tratado y que tratamos de llevar permanentemente a la práctica proviene de la dialéctica, pero también tomamos elementos desde lo cuántico, desde los vectores madres, desde el mapa de las creencias, desde los mapas mentales, es decir, que tratamos de tener unas metodologías múltiples que nos pongan a pruebas lo que nosotros escribimos, lo que pensamos, ¿no? Y que eso nos posibilita entonces ir yendo a la práctica y volver después al marco teórico y comprobar las reflexiones que hemos venido haciendo. Perfecto. Bueno, pero este año es muy particular en la historia reciente de la humanidad, al menos, y nos encontramos con algo, tal vez no por primera vez para toda la humanidad, pero sí tal vez por primera vez registrado en simultáneo para toda la humanidad, que es esta pandemia. ¿De qué manera afectó la pandemia al trabajo que se inició a finales del 19 y hasta que se dio el tema de la pandemia? Si me permite, Jorge, espero no extenderme mucho. Voy a volver un poco más atrás en la historia. Perfecto. En la década del 80 hay una serie de sociólogos europeos que detectaron que algo estaba pasando con la vida previsible. Entonces, ¿qué pasó en esta famosa década del 80? Que hay algunos economistas que le llaman la década perdida, ¿no? Que fue el auge del liberalismo, que hoy se conoce como aquellas consecuencias de ese cambio estructural del capitalismo como neoliberalismo. En ese momento, estos economistas estudiaron de que se estaba terminando la vida previsible de muchísimos sectores de la población que se basaban en el criterio del salario. Es decir, el ingreso del salario a los fines de tener previsto qué tipo de familia puedo construir, dónde puedo vivir, dónde pueden estudiar mis hijos. Y entonces el ingreso económico basado en el salario hacía la vida previsible. Eso se terminó. La vida en la mayoría de los países del mundo ya no es previsible en base al ingreso económico. Y lo que ha pasado en el fondo con el tema de la pandemia y de este virus microscópico, ¿no? Que todo lo invade, que todo lo impregna hasta que puedan llegar las vacunas, que algunos dicen puede ser a fin de año, principio del año que viene, es que pone en cuestionamiento la previsibilidad de la vida. ¿Ya? Antes fue el tema de la vida económica y social de la familia, ahora ya está en cuestionamiento la propia existencia de la humanidad. Hemos pasado que cuando la bomba atómica la creó el hombre y fue la primera vez que el propio hombre se puso la amenaza a sí mismo de exterminar a la humanidad, y hemos pasado ahora que hay un virus que ya pone en cuestionamiento la vida actual y futura de la humanidad. Entonces esto es un fenómeno que supera todos los estudios que se podían hacer, supera la vida de las personas. No hablemos de los muertos únicamente, que aquí en el caso de Europa han sido principalmente gente de edad, sino lo que está poniendo en cuestionamiento es cómo nos relacionábamos, cómo vivíamos, cómo nos vinculábamos, cómo expresábamos los afectos, y a partir de allí pone en cuestionamiento la existencia humana. Entonces a partir de allí nosotros empezamos a trabajar tratando de abarcar, invitar a distintos especialistas y pensadores, y fuimos generando una serie de documentos que los fuimos publicando a través de las distintas redes sociales que nosotros tenemos, es decir, Facebook, Twitter, y fuimos entonces elaborando los documentos, y después dijimos, bueno, como tenemos ya una fuerza y un peso teórico, y como veíamos que la pandemia podía pasar a otra fase, dijimos,
Esto lo recopilamos en lo que le hemos llamado los cuadernos número 1. Y ahora estamos en una segunda fase de trabajo, también acudiendo a distintos pensadores y especialistas, y esto que estamos haciendo hoy es un poco el comienzo de lo que queremos, de usar todos los elementos tecnológicos para hacer no solamente escritos, sino poder llegar a tener conversaciones, y que no solamente estén presentes en un solo lugar geográfico, sino poder ampliar el abanico de especialistas que puedan llegar a opinar a través de los canales que hemos creado del IPA. Perfecto. Cuando decís del tema geográfico, te referís a que nos extendemos de Argentina y abrimos un poquito más la mente. El cono sur, sí, de Latinoamérica, sí, porque si la globalización, que algunos autores denominaban con mayor precisión la mundialización, ¿no?, que fue la expansión del capitalismo después de la caída del muro, ¿no?, con una punta de lanza que era todo lo tecnológico, hoy lo primero que se ha globalizado, se ha mundializado en el mundo es el virus. Hay distintas experiencias, pero básicamente tenemos un solo, no es adversario, sino que es enemigo porque ataca la vida humana, no pone en cuestionamiento nuestra propia existencia. Y por lo tanto hay que ver distintas experiencias de África, de Europa, de Centroamérica, de otros países latinoamericanos, de otras provincias también, ¿no? Cómo hay gente que a pesar de los peligros que tiene el virus, ¿no?, y aún así, tomando medidas de precaución, se están jugando en este momento en Argentina por trabajar con los sectores más desprotegidos, tratar de crear redes sociales para distribución de alimentos, resolver problemas de salud, y aún así, inclusive muchos de estos militantes populares y sociales, que son realmente de admirar, aún así contraen el virus, ¿no?, a pesar de los cuidados que hay. Yo creo que se abre el listón de los nuevos héroes, ¿no? Es decir, que los nuevos héroes son todos los que están vinculados al sistema de salud, pero también son estos militantes, ¿no?, que tanto en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, aquí también en Europa, ¿no?, trabajan con los sectores más necesitados, los tratan de organizar. Y yo creo, y disculpadme que me extienda, hay algo que esta semana se está viendo en forma muy cruda, que no entendemos por qué razón aquellos que están organizados alrededor de los antivacunas, de los sectores más retrógrados de la población, quieren poner fin a las mascarillas, a los estados de alerta, a los confinamientos, a las cuarentenas, y cuestionan todas las medidas que se están tomando. Además de tratar de usarlos como punta de lanza hacia determinados tipos de gobierno, progresistas, socialdemócratas. Creo que principalmente lo que intentan atacar son los intentos estos de organización social, esto de tejer redes y que la propia población, sin necesidad de estar organizado a través de organizaciones sociales, tratan de inculcar y de proteger las 3 medidas básicas de seguridad, ¿no?, que es el tema del gel, la mascarilla y la distancia social. Y entonces yo creo que estos movimientos lo que están apuntando es a dificultar que la gente se pueda organizar, que la gente pueda defender hoy el tema de la vida. Es decir, hoy la defensa de la vida pasa a una categoría superior, y que aquí se va a poner a prueba instituciones y gobiernos, porque ahora con todo el tema de la inmunidad del rebaño, de que esto pase, como en el caso de Brasil, ¿no?, ya nos estamos topando con posiciones hipócritas, ¿no?, de gobiernos que dicen una cosa y en la práctica están dejando pasar el virus para que los más débiles queden en el camino, y esta situación pase con la esperanza de que llegue pronto la vacuna. Entonces, como verá, yo solamente estoy enunciando temas. El tiempo no nos permite que cada uno de ellos, es gigante, cada uno de ellos podamos llegar a profundizarlo. Pero, entonces, a lo que iba, este punteo de temas era lo que nosotros nos está llevando a tratar de convocar a especialistas y pensadores que nos aporten, ¿no?, y que nos den ideas, y que vamos licuando estas experiencias, ¿no?
que vamos haciendo, por un lado, algo te comenté, una metodología que está vinculada al tema de los mapas mentales, ¿no? Entonces, sería ver cómo están los mapas, ¿no? Con una profundidad social y cultural en los distintos lugares, en los distintos países, pero ver si podemos, con análisis prospectivo, de construir posibles mapas sociales y culturales que puede dejar la pandemia. Ahora, claro, tú me dirás, pero ese desafío, mira, si no lo hacen los think tanks, los laboratorios de ideas más poderosos, claro, no lo hacen porque hay otros intereses. Hay otros intereses. O tal vez ya entrando en un terreno subjetivo absoluto, o tal vez sí lo hacen y nunca lo sabré. Hay muchos temas que tiraste, y sobre todo el tema de la hipocresía y los mensajes de algunos gobiernos, algunos, aunque nos duela, no son hipócritas, sino tienen una línea en consonancia entre lo que dicen y lo que hacen, digamos, ¿no es cierto? Podemos poner el ejemplo de Bolsonaro, pero si nos paramos en la otra vereda, también hay una situación compleja, porque en un principio desde el discurso siempre se privilegió el tema de la salud, el tema de la vida humana. No sé si la palabra es menosprecio, pero sí se colocó como salud versus economía. Las cuarentenas y las medidas se han extendido mucho en el tiempo, por ejemplo en Argentina, y eso ha dado lugar a que se produzcan ciertos fenómenos. Hoy, en el auge, o bueno, no sé si al pico, pero en un grado muy elevado de contagios y muertes diarias, que ponen a la Argentina ahí, si no está ya en pie de ser el 10º país con más contagiados del mundo registrado. Se habla mucho y se pone mucho hincapié en el discurso, en la pospandemia y en el tema de la economía. Digamos, ¿está esto en relación de lo que vos estabas aseverando? Fíjate que dos breves comentarios, y espero que sean breves. Tipo Bolsonaro, y que como aquí también lo hicieron en los países anglosajones, y lo quiso hacer Johnson en Inglaterra, que después rebobinó, ellos fueron claros, es decir, aquí inmunidad de rebaño y que se contagie más de la mitad de la población y que caigan los que tengan que caer. Bueno, así Bolsonaro está en lo suyo. Donald Trump también lo dijo, pero como allí está más descentralizado, es todo el combate en medio de la campaña electoral que tiene, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de hipocresía, que después hay otros gobiernos que se llenan la palabra de solidaridad, de ayuda, de apoyo, pero después en la práctica es lo de Bolsonaro, ¿no? Es decir, la inmunidad del rebaño. Y el segundo tema, tomo como ejemplo aquí el caso de España. Aquí había un servicio de salud que estaba considerado entre los mejores del mundo, y dice, bueno, si aquí llega, esto va a aguantar, pero claro, son servicios de salud gratuitos, muy bien dotados tecnológicamente, pero que están o estaban pensados para la vida diaria, con mucha política. Yo lo digo porque yo lo he vivido en carne propia, en el sentido de decir que hacen muchas campañas preventivas, entonces te van previniendo. Es decir, si tú tienes familiares, sí, bueno, te tienen fichado totalmente y te dicen, bueno, usted en tal fecha tiene que hacer tal examen. Es decir, una política planificada. Pero ¿qué pasa? Llega el virus. Ahora, ¿sabe lo que entra en crisis? Además del servicio de salud, lo que entra en crisis es el sistema de salud. Y con esto quiero ir al siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que es el sistema de salud? Es decir, el sistema de salud es, por un lado, los servicios estatales de salud, estamos hablando de hospitales, centros de salud, son las farmacéuticas, con todos los negocios que hay, y son aquellos que están vinculados al tema de la investigación, a los científicos, lo demás. Si tú unes esas tres partes, y lo que aquí colapsó, lo que entró en crisis aquí en otros países europeos, es el sistema de salud. Entonces, si lo extendemos un poco más, entonces estamos viendo que hay una participación importante del Estado en esa responsabilidad, no solamente de los gobiernos, sino de la estructura estatal que es superior a los gobiernos, pero también hay una participación de muchos capitales de por medio, ¿no? Y con muchísimos intereses. Hablemos de la farmacéutica, que es uno de los principales negocios del mundo. Entonces, fíjate cómo
en la crisis que se produce y en ese colapso intervienen distintos agentes. Entonces, lo que pasa es que muchas veces lo que vemos son gobiernos, que es verdad que tienen su responsabilidad y tendrán que rendir cuenta y electoralmente después la gente premiará a algunos y castigará a otros. Pero yo creo que tenemos que seguir indagando en eso, que aquí hay sectores, hay agentes, hay poderosos intereses que intervienen en esto, que por ahí les interesa resolverlo para tener población sana, que trabaje y sigan de nuevo con el ritmo del capitalismo, producir, distribuir y consumir, ¿sí? Pero también en esto hay muchos sectores que están interesados, por ejemplo, aquí en los hogares de ancianos, ¿no? Que prácticamente se han transformado ahora en los lugares donde mayor cantidad de muertos han habido. Es decir, están allí casi abandonados a su suerte y entra el bichito, entra el virus allí y la mayoría, 50, 100 muertos en una semana en un hogar de ancianos, por ejemplo. Y se da la casualidad, fíjate, que aquí, después de la época neoliberal del Partido Popular en España, las mayorías de esos centros de ancianos están gerenciados por empresas privadas, con recursos públicos. Fíjate qué casualidad, ¿no? Entonces estos sectores están involucrados en esto que yo te decía, el sistema de salud. Entonces muchas veces cuando hablamos e indagamos, y hay críticas y lo demás, seguramente son críticas muy justas y fundamentadas, nos olvidamos que el fenómeno es más global y nos olvidamos que aquí intervienen muchísimos intereses. No quiero hacer muchas preguntas porque hay puntas para todos lados, pero primero, bueno, si alguien llegó hasta acá y nos está viendo y escuchando, en esta oportunidad hago yo el papel de entrevistador, si se quiere, pero en los próximos conversatorios le va a tocar a Hugo esa tarea. Y en todo caso a mí el de moderador, que es un poquito más sencillo que esto. Así que arrancamos entrevistando al entrevistador, ¿no? El cazador cazado. Y hablando de finales de la humanidad, de mundialización, década del 80, caída del muro, década del 90, sin entrar en decir muchas cosas, hoy prácticamente el capitalismo como tal reina sin oponente. De hecho, ya en algún momento Francis Fukuyama dijo que era el fin de la historia, a los hegelianos modernos, pero aunque después se desdijo un poco, pero de todas maneras esa idea está subyacente, como que no hay alternativa, básicamente. Es decir, que esto es el fin de la historia, tomándolo en cuenta como que es la opción única del sistema, que a lo sumo se lo puede morigerar, o como dijo el presidente aquí en Argentina, un capitalismo con compromiso social, o como dijo la propia, vicepresidenta, no hay, Cristina, dijo directamente que no hay una opción al capitalismo, que es... entonces, ante estas situaciones que se plantean, esto estamos hablándolo plantado desde la izquierda, ¿no? Desde el progresismo, o la centroizquierda. De todas maneras, no es algo ajeno también a ciertas posturas socialdemócratas y a una serie de vaivenes que se produjeron después del muro. ¿Es así? ¿No hay más alternativas? A ver, 3 puntas voy a comentar. Una que voy a empezar, fíjate, por el final de la en el IPE hemos decidido crear, vamos a ver si tenemos suerte y lo demás, un departamento teórico que estudie el tema de China, ¿no? Ahora, ¿por qué China en este momento cuando la pandemia? Bueno, ahora entonces vuelvo a la parábola desde el inicio. A mí me tocó como sociólogo y militante social recorrer distintos fenómenos más convulsos que había. Estuve en el Chile de Pinochet, bueno, que allí inclusive nos detuvieron, bueno, pero se la peleamos linda a Pinochet en aquella época. Conocí todo el fenómeno, primero lo de Allende y después lo de Pinochet.
Después lo de Centroamérica, todo aquel fenómeno de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala. Después fui a La Habana, cuando en la época más complicada, después de la caída del muro, ¿no? Y bueno, conocí cómo estaba Cuba en aquel momento. Hoy Cuba todavía sigue como estaba, ¿no? Y después el tema de la perestroika y Gorbachev, entonces bueno, me instalé allí en Moscú, en San Petersburgo, también viendo aquí. Entonces, y después, tomando la palabra de Fukuyama, bueno, si la historia terminó, ya no me quedaba, desde el punto de vista intelectual, otro interés, pero sí, había otro, que es justamente el tema de China. Entonces, a ver, para resumir el tema de, bueno, está bien, si yo estoy en Argentina, decir, bueno, no hay salida a este sistema, claro, porque yo vivo en el capitalismo en Argentina o en Uruguay, por dar dos ejemplos, ¿sí? ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué es lo que han hecho los uruguayos? Mejoremos lo que tenemos, porque estamos dentro del sistema, es decir, bueno, yo vivo aquí en este sistema, y listo, no me preocupo más, es decir, es un tema metafísico, es decir, tú tienes unas fronteras, pero no geográficas, tú tienes fronteras mentales, ¿no? Por eso el ejemplo que te decía que una de las metodologías que usamos es el tema de la construcción de los mapas mentales. ¿Cómo te ponen barreras mentales? Entonces, si estamos en Argentina, decimos, bueno, vivimos aquí, entonces no me pongo las barreras del mapa de Argentina, no, me estoy poniendo una barrera mental, decir, bueno, y un conformismo, decir, bueno, modifiquemos todo esto lo mejor posible. Bueno, bien, bienvenido. Bueno, si hay que producir cambios dentro del sistema, se producen. Pero eso no nos debe impedir en pensar, en elaborar, en teorizar y en ir y conocer el fenómeno de China, que es la asignatura que yo personalmente tengo pendiente de ir y quedarme un tiempito allí. No sé si mi sueño lo irá a cumplir. El tema de China, es decir, estamos, punto número uno, el sistema capitalista, los países capitalistas más importantes vienen en un declive, y ese declive post pandemia va a ser extraordinario. Eso no significa el fin del capitalismo, yo tengo una visión ciertamente pesimista, realista. Pero la realidad es, si vamos desde el punto de vista macroeconómico hasta los índices de desigualdad social y cruzamos todos los estudios objetivos que hay, vienen en declive. Y ese declive va a continuar y se va a acelerar post pandemia. En segundo lugar, los países llamados emergentes, que algunos van a salir más fortalecidos y otros más complicados después post pandemia, si es que salimos, porque tú has colocado el tema de cómo está la humanidad, es decir, la humanidad tiene un desafío, es decir, la humanidad va a mutar, va a desaparecer o no, se podrá combatir el bicho, bueno, a lo que voy. Estos países emergentes, antes de la pandemia venían avanzando, ¿no? Organizándose, venían dando saltos y podemos nombrar una serie de países que de pronto se tornaron desde el punto de vista económico a tener una alta participación en el Producto Bruto Económico Mundial, ¿no? Donde en muchos países, como pasó en Brasil después de Lula, sacaron gente de la pobreza y la subieron a las clases medias, ¿no? Eso le dio una potencia como país, bueno, país emergente, Brasil. Y el tercer elemento es la alta presencia que tiene China, su sistema político, económico, social, no solamente en la parte asiática, sino ya en el mundo. Le está peleando Estados Unidos el primer lugar de producción económica e industrial. Puede llegar a estar en el segundo o tercer lugar en potencia militar, depende del enfoque que se vea. Tiene un desarrollo tecnológico envidiable, pero sobre todo tiene, porque tú sabes, es que no sé si ya lo podremos ya conversar, que China no es un Estado-nación, como estamos acostumbrados en Europa y en Latinoamérica. Los Estados-nación que nacieron con el capitalismo en el siglo XIX, ¿no? China no lo es. China es una civilización. Es el país o la civilización más antigua organizada. Antes del año 200 antes de Cristo. Ya surgió China, ¿no? Y su organización social está consolidada con un gran respeto por parte de los propios habitantes, 1.300, 1.400 millones 400, de habitantes, ¿no?
donde lo consideran a esa organización del Estado, ¿no?, como su protector. Lo que pasa que, y aquí volvemos a uno de los tantos déficits que nosotros en el IPE muchas veces le hemos dado vuelta de no caer, que es el tema del etnocentrismo, que es sentirnos superiores desde Occidente. Si Occidente es superior y cuestionamos su organización política, el tema del Tíbet, los derechos humanos, Tiananmen, como si fuéramos perfectos. Y si no, fíjate aquí Italia con la organización de partidos políticos y elecciones cada 2 años, las encuestas demuestran el repudio que la propia gente tiene a esa organización político-social. Sin embargo, lo ponemos como ejemplo. Mientras no eliminemos el eurocentrismo en nuestra mente para estudiar estos nuevos fenómenos que están pasando, entre ellos lo de China y lo que está pasando en gran parte de Asia, no vamos a poder entender estos fenómenos. Y por último, no por casualidad, Estados Unidos, Donald Trump, están desactivando cada vez más Europa desde el punto de vista militar con la OTAN, la están vaciando, están sacando a sus soldados, porque ellos tienen la estrategia de que su punto central desde el punto de vista militar de los futuros conflictos están en el área de Asia. ¿Y quién está en Asia? China. Y Rusia. Lo de Rusia daría para otra... Hablando de civilizaciones... Otra conversación, porque Rusia tiene la particularidad que es Oriente y Occidente. Es Eurasia. Ellos se definen euroasiáticos. Y la otra particularidad que tiene es que han pasado de un sistema socialista en muy poco tiempo a un sistema de un capitalismo voraz, ¿no? Pero mantienen esas tradiciones socialistas. Es interesantísimo las contradicciones internas y por eso Putin es el que puede llegar todavía a gobernar lo que es... Es interesante porque si uno no lo ve en poco tiempo, sino a lo largo por lo menos de los últimos 1000 años o más, hay un patrón común que podemos decir que une a China con la Rusia actual, que son los mongoles, el imperio mongol. Genghis Khan. Sí, ahí sí tendríamos para charlar de Genghis Khan. Ahí tendríamos oración. ¿No? Pero fíjate, yo te pongo dos ejemplos. Rusia sigue siendo la segunda potencia militar heredada de la Unión Soviética. Sistema socialista. Sí, sí. No lo ha creado el capitalismo. No, está claro. Viene de antes, ¿no? Y los países europeos los respetan mucho a Rusia justamente por eso. No solamente por lo que significa económicamente y por la presencia que tienen en determinados lugares de Europa, sino por el tema militar. Pero, ¿qué sucede en los últimos 2 años, Jorge? ¿Quién está llegando a Europa con su ruta de la seda? China. Ya hay un país europeo que ha firmado un convenio y se ha integrado a la ruta de la seda, que es Italia. Hay un puerto alemán que recibe varios trenes al día directamente de China. A mí me sorprendió la noticia. Se distribuye todo hacia Europa a partir de ese... Es un puerto ferroviario marítimo, entonces... y algo que no se ha parado con la pandemia, es decir, al contrario. Aumentado. Aquí, por ejemplo, a Madrid llega permanentemente un tren que va y viene de China. Claro, con Rusia hay otro tipo de intercambio, ¿no? En el caso donde yo vivo, que es Almería, hasta hace poco abastecía con muchísimos productos agrícolas a distintas regiones de Rusia, y a Almería le convenía. Lo que pasa que con el tema del castigo que quisieron hacer por el tema de Ucrania, ¿no? Pero bueno, seguramente eso se va a superar. Volviendo... China se transformó en un factor muy dinámico dentro de la presencia europea. Sí, volviendo a China, no es casual también que Pompeo, Trump, apunten sus dardos no solamente al hecho militar de China, sino a mencionar, que hacía mucho que no se mencionaba, a un partido comunista como el culpable, digamos, ¿no? O sea, volvió a aparecer el comunismo como logro.
y aquí un poco como para ir cerrando esta parte, el hecho de que exista un partido comunista gobernante no solamente en China, sino también, por ejemplo, en Vietnam, que han optado, uno le llama economía de mercado socialista y el otro le llama economía de mercado orientada al socialismo. Vietnam. No nos olvidemos Corea del Norte, que eso también... Corea del Norte. A los ojos occidentales nos cuesta un poco comprender la complejidad de lo que eso significa. Bueno, lo que pasa, Jorge, y aquí vuelvo como tú dices, para ir cerrando, vuelvo al principio de la conversación cuando yo te comenté las distintas metodologías que nosotros tratamos de usar, de cruzar, ¿no? Entonces, uno es el tema dialéctico, es decir, hay que ubicar los dos puntos fundamentales de las contradicciones y de ahí meternos de lleno a la vida diaria y cotidiana. Trump y su equipo dicen eso, y entre paréntesis comentar de que todo el equipo que encabezó Bannon y que asesoró y garantizó el triunfo de Donald Trump siguen trabajando. Hoy ya hay datos de que en los estados que más les importa, que tiene mayor cantidad de representantes al futuro colegio electoral, ya Donald Trump está empatando en las encuestas con los demócratas, ¿no? Es decir, que se puede dar el fenómeno de que vuelva a perder en votos, pero gana en electores. Entonces, hay un equipo allí. Entonces, a lo que voy es que justamente que no es casual, Donald Trump cuando larga un Twitter a las 5 de la mañana, ya han estado toda la noche trabajando, ¿no? Sus equipos y se lo dicen. Claro que después larga los suyos también, pero bueno, a lo que voy es que veamos un criterio de que hay una planificación. Dice eso y sin embargo firma un convenio para liberar algunos aranceles, quitar el tope que pusieron con China, ¿no? Dicen eso, pero después ¿qué es lo que hacen? Es decir, con una mano dicen una cosa y con la otra firman. ¿Por qué razón? Porque Trump necesita que sus votantes que están vinculados al mundo agrícola sigan vendiendo productos a China y tienen un ingreso económico. Entonces, Trump le interesa que esos votantes estén tranquilos de que él les va a garantizar la comida, el ingreso económico y su bienestar como buenos estadounidenses, ¿no? Entonces, si no vemos, digamos, estos movimientos, ¿no? Será difícil ver que si Donald Trump llega a ganar, espero que no, pero si se da, es porque hay estudios, hay think tank detrás y hay elaboración de políticas estratégicas. Pero no te olvides lo que recién he comentado sobre cómo están aquí vaciando la OTAN y están llevando las principales inversiones militares de Estados Unidos a la zona del Pacífico. Así. Una de cal y otra de arena. Pareciera como que nos fuimos de Argentina, nos fuimos a otro planeta, como que estamos hablando de una burbuja que es tan lejana o externa, eso en qué nos afecta. Está claro que nos afecta en todos los órdenes económicos, sociales, políticos, la geopolítica, la tecnología nos afecta en múltiples órdenes, ¿no? Si uno hace un corte solamente en Argentina, ¿no? Vamos 40 años para atrás y pensemos en China. No sé qué tipo de inversión podía haber, si es que había o qué presencia podía llegar a tener o no. Hoy es el socio estratégico, si no es número 1, es número 2 de la Argentina. En Brasil también. En Brasil también. En Latinoamérica en general, a largo plazo. En 40 años el salto que ha habido es gigantesco. Entonces en esta lucha de titanes obviamente estamos en esta situación que es importante mirar hacia dónde se va y que tal vez no permita que se produzca, como en algún momento se produjo con la existencia de la Unión Soviética, un espacio o un margen para los terceros países. El tema de que la soja como monocultivo principal en la Argentina sea un factor fundamental para los ingresos en dólares y reservas, y teniendo a China como principal comprador,
permite de alguna manera a tener un juego un poquito más liviano que si solamente se dependiese de los mercados occidentales y de Estados Unidos como No, es otrora. que tú has comentado un tema que nos lleva a preguntarnos. Tú has comentado el tema de los cereales. Los silos de almacenamiento de cereales en Buenos Aires son muy importantes porque cuando Argentina cosecha, el precio de los cereales está muy bajo en el mercado internacional. Sin embargo, se acumulan allí para cuando salgan al mercado internacional, salgan con buen precio porque son de excelente calidad. Es más, en el mundo únicamente hay 3 lugares que tienen las condiciones del suelo de la pampa húmeda argentina donde se cultivan los cereales, que es Australia y una gran zona de Siberia. Tienen el humus suficiente de calidad que garantiza de que los cereales sean. Entonces, y ahora entonces nos preguntemos, ¿por qué razón? Esos silos siempre han sido propiedad de los terratenientes de la zona de la pampa húmeda. Una gran parte de ellos están alquilados por el gobierno chino. Bueno, tendremos que aprender a hablar mandarín, no, no nos va a quedar. Mira, como tú pedías de que fuéramos cerrando, si tú me permites, yo quiero, hemos empezado con cosas muy particulares, ya hemos subido, como tú dices, hasta la geopolítica, y entonces yo quiero dar un salto justamente Y para poner bajar. los pies en la tierra, claro. Y fíjate que ha surgido en nuestra interesante conversación varias veces el tema del etnocentrismo, de que nos ubicamos, que analizamos, que pensamos. Y en gran medida nos cuesta pensar y reflexionar en base al relativismo cultural y al respeto, ¿no? Al respeto a las distintas identidades sociales y demás. Entonces, un poco, si nos vamos a la micropolítica, ¿no? Nosotros con los 3 elementos que venimos trabajando, el tema de la equidad, el tema todo vinculado a medio ambiente y el tema del feminismo y la diversidad sexual, ¿no? Cada uno de ellos podemos tomar ejemplo. Quiero tomar uno, que es el tema del feminismo. ¿Y cuánto nos cuesta en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Que todavía exista un machismo feroz, que hay micromachismo, de que la violencia de la mujer siga existiendo, que se ha transformado realmente en un genocidio femenino día a día, ¿no? En distintos países, particularmente en Argentina. Así, ¿cuánto nos cuesta todavía educarnos y autoeducarnos en una nueva concepción de un respeto a la diversidad, un respeto a las diversidades sexuales también, ¿no? Un respeto, en última instancia, al distinto, ¿no? Y ahí, y con esto quiero terminar, nosotros trabajamos con una autora estadounidense, ¿no? Charlet, que ella además de ser militante negra, ¿no? Ella dice, bueno, llega un momento que en el tema de la empatía, esto de romper en la micropolítica, de romper estos dogmas y romper el hecho de que siempre cada uno tiene las razones, ¿no? Es el hecho de ubicarse en el otro. Entonces ella siempre recomienda, usa las gafas del otro, ponte gafas para que tu cosmovisión aumente y ponte siempre en el lugar del otro. Una vez que te coloques en el lugar del otro vas a poder pensar cuál es tu papel, cuál es tu rol como militante social, militante político, militante estudiantil, dirigente, lo que te corresponda o lo que estás haciendo. Pero sin eso, si eso no lo rompes, si no tienes la capacidad de ponerte la gafa del otro, vamos a seguir siendo etnocentristas. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en la vida social, familiar, personal, inclusive.